Bueno, el día de hoy, buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema de rinoescleroma. Expone una servidora y coordina la doctora Patricia Sánchez. Entonces, vemos que el rinoescleroma pues, es una enfermedad infecciosa, es de tipo granulomatoso, crónico, progresivo. Generalmente va a afectar la nariz y sus estructuras asociadas, incluso toda la vía respiratoria, puede afectar también piel, huesos, cartílagos. La patología va a tener características deformantes, va a ser causada por Klebsiella rhinoescleromatis y parece que esta enfermedad es transmitida por contacto personal. Generalmente se han descrito poco más de 20,000 casos a nivel internacional y afecta predominantemente entre la segunda y tercera décadas de la vida, aunque esto no es regla, puede presentarse incluso antes de los 20 años o después de los 30 o de los 40. Y generalmente predomina en mujeres 13-1 con respecto a los hombres. Es endémica de áreas de Europa del Este, África, el sureste asiático y la parte centro y parte sur del continente americano, empezando desde México hacia abajo. México, América Central y Sudamérica generalmente van a ser áreas donde más se presenta esta enfermedad y mucho va a condicionar el estado de países subdesarrollados que tenemos a este nivel. Entonces, generalmente esta enfermedad se va a caracterizar por estas masas pseudotumorales que aparecen de forma externa en los pacientes. Por ejemplo, aquí esta paciente que tiene masas a nivel del dorso de la nariz, también están involucradas las alas nasales y seguramente tiene deformidades a nivel interno, solo que no las podemos ver. Entonces, desde que vemos un paciente con estas deformidades aquí en el exterior, nos podemos imaginar que tiene afectaciones internas y deberemos de hacer los estudios que correspondan. Entonces, estas masas pseudotumorales que aparecen en estos pacientes y que deforman la cavidad nasal adquieren este aspecto característico con este animalito que es un tapir. O sea, la nariz del tapir, si se fijan, es una nariz que transversalmente es amplia y no tiene la formación, no tiene un dorso bien definido, que es lo que hace el rinoescleroma a nivel de la estética de la nariz de un ser humano. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Pues en estos pacientes va a estar involucrado esas masas a nivel puede ser desde el labio superior hasta las alas nasales y alteraciones también en el dorso de la nariz. Y estas afectaciones generalmente se van a dar porque hay una deformidad interna desde el septum de la nariz y la columela. Entonces, el término rinoescleroma fue descrito por primera vez en 1870 por von Hebra. Él lo que decía es que esta era una lesión nasal y la clasificó dentro de los sarcomas. O sea, recordemos que los sarcomas son crecimientos anormales a nivel de tejidos blandos, desde tejido adiposo, músculos, nerviosos e incluidos también los vasos sanguíneos. Entonces, al ver este investigador que había un crecimiento anormal a nivel de tejido de la piel, lo clasificó como sarcoma. Sin embargo, no tiene las características de un sarcoma. Entonces, en 1877, Mikulicz describió estas características particulares del rinoescleroma que vamos a ver más adelante, esas células de Mikulicz a nivel histológico, y dio la etiología inflamatoria y la supo diferenciar de una etiología neoplásica. Esta patología, a pesar de que es altamente deformante y también destructiva, no tiene origen neoplásico. Y en el año de 1882, von Frisch, él también lo que hizo fue identificar el agente causal, esa bacteria Klebsiella rhinoescleromatis, de la subespecie de las Klebsiella pneumoniae, el diplobacilo gram negativo, encapsulado, que no se mueve y que es perteneciente a ese grupo que es. El grupo que es no es más que un grupo de tantos grupos que hay frecuentemente asociados a infecciones hospitalarias. Y el que es, su significado es la K de Klebsiella, la E de Enterobacter y la I de Serratia. Después de los años 1900 se descubrió que no son las vías aéreas superiores, sino que también
estos pacientes podrían estar afectados en sus vías aéreas inferiores. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes con pacientes que tienen afectación, además de vías superiores, en vías inferiores y que les va a causar una sintomatología en particular. La característica que también tiene Klebsiella es que es capaz de sobrevivir y protegerse sola contra anticuerpos séricos circulantes, esto porque está encapsulada y aparte porque hay unas alteraciones a nivel inmunológico que le permiten seguir circulando sin ningún problema. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Con exactitud no se conoce el mecanismo exacto de transmisión, sin embargo, sí se cree que la vía de entrada del bacilo es aerógena, a través de la inhalación directa por periodos prolongados de exposición de gotas de un material, puede ser desde las gotitas hasta un material inocuo que esté contaminado. Y esta enfermedad empieza probablemente en áreas de transición epitelial, por eso es que generalmente el área mayor afectada o que vemos mayor afectada en estos pacientes son el vestíbulo de la nariz y el área entre la naso y orofaringe y también la subglotis. Entonces, esta enfermedad generalmente no, o sea, es poco contagiosa. Para contagiarse generalmente requiere de prolongados periodos de contacto para su transmisión y va a estar siempre relacionada con condiciones poco salubres. Por eso mencionaba hace unos momentos sobre la relación que tiene en las áreas endémicas en países subdesarrollados. Entonces, estas condiciones poco salubres se engloban las malas condiciones socioeconómicas, como pueden ver en esta fotito, el hacinamiento, o sea, Klebsiella se puede eliminar durante accesos de tos y estornudos, y si tenemos pacientes que tienen hacinamiento, pues va a ser más fácil que esas gotas se transmitan de persona a persona. La desnutrición y la mala higiene son otros factores desencadenantes e incluso estados de inmunosupresión como los pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana. El periodo de incubación y la contagiosidad no han sido precisados con exactitud, según varios estudios y literatura, aunque generalmente casi todos los pacientes tienen antecedente de haber estado en contacto con otra persona que también tenía la enfermedad durante largos periodos, largos días, incluso semanas. Ok, los mecanismos de la génesis en el rinoescleroma aún no están claros. Sabemos que es causado por la bacteria Klebsiella rhinoescleromatis y se sabe que la inmunidad humoral en estos pacientes está perfectamente bien. Sin embargo, la alteración que van a tener estos pacientes es a nivel del sistema inmune en los linfocitos T y específicamente en la relación molecular que tienen los CD4 y CD8. CD4 generalmente van a estar disminuidos y CD8 aumentados. Recordemos que estas moléculas CD4 y CD8 siempre van a interactuar con el complejo de inmunohistocompatibilidad y este proceso es vital durante la presentación del antígeno y posterior activación del sistema inmune. Lo que pasa aquí es que en los CD8 sí detectan que hay una alteración en los macrófagos. Aquí los macrófagos van a ser los que van a captar el microorganismo, en este caso Klebsiella, pero no van a destruirlo. O sea, van a andar cargando con el microorganismo ahí. Entonces CD8 sí detecta que está ahí algo extraño en los macrófagos, por eso es que CD8 está aumentado. Entonces, detecta que hay algo en macrófagos, se aumentan para tratar de corresponder a esa alteración. Sin embargo, este microorganismo va a seguir viajando, va a penetrar a las células y sobre todo va a afectar este déficit específico de la fagocitosis. O sea, este es uno de los mecanismos patogénicos y lo que va a hacer esto es que va a provocar una inflamación masiva, crónica, granulomatosa y progresiva, que va a ser lo que va a afectar todo tejido blando, óseo o donde sea que se coloquen las lesiones granulomatosas por Klebsiella. Se ha sugerido que una deficiencia de hierro y la anemia como consecuencia de esta deficiencia van a poder predisponer a la adquisición de esta enfermedad.
Aquí les muestro en esta diapositiva las frecuencias de compromiso. Generalmente la que vemos en su mayor cantidad es nariz, le sigue faringe, muy cercano laringe y también va a estar afectado trompa de Eustaquio. A pesar de que nariz sea la más afectada, no debemos olvidar las zonas que están aledañas a esta zona, o sea, los senos paranasales, la boca, la órbita, la tráquea y bronquios. A pesar de que es con menos frecuencia, sí nos debemos asegurar que estas zonas estén intactas o no tengan algún tipo de lesión. Y el compromiso laringotraqueal exclusivo va a ser extremadamente infrecuente. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene disnea o que tiene disfonía y que está en área endémica o que tiene, si nosotros al hacer la rinoscopía vemos alguna alteración a nivel de fosa nasal, de meatos o de cornetes, tendremos que descartar esta patología. Vamos a ver que las fases del rinoescleroma generalmente se dividen en tres. La primera, la catarral y exudativa, generalmente cuando nosotros mandamos a hacer una biopsia, puede que sí aíslen el microorganismo o puede que no. Generalmente es inespecífica. Esta va a cursar con rinorrea. El paciente puede tener costras, como en esta primera imagen. O sea, va a estar lleno de costras y la sintomatología es de tipo rinítico. En el caso de la granulomatosa proliferativa, en esta fase generalmente es cuando mejor se pueden hacer los diagnósticos histopatológicos. Vamos a ver unas células que se llaman los cuerpos de Russell y las células de Microlix más adelante. Y esta es la mejor fase para nosotros mandar a patología y ver si el paciente sí es positivo a esta enfermedad. Se va a caracterizar por ser nodular, va a ser infiltrante, va a tener esas masas pseudotumorales blandas, rojizas. Con afectación pueden ir desde pirámide nasal. En este caso es un ejemplo de una lesión a nivel del labio superior, pero si se fijan aquí va a la entrada, va afectando el ala nasal y a la entrada de las fosas nasales. Entonces, en este tipo de lesiones generalmente es cuando se van a ver los linfocitos T y las abundantes células plasmáticas que se van a originar a partir de estos linfocitos T en grupos de glóbulos blancos. No me voy a meter mucho en eso. Generalmente estas células de cuerpos de Russell y las células de Microlix van a tener en su interior, en su citoplasma, las granulaciones gram negativas de Klebsiella y esto va a ser muy característico del rinoescleroma. Generalmente en este estadio es donde más formas laringeas vamos a encontrar, desde un 60 a un 80%. Entonces, si tenemos un paciente en esta fase granulomatosa, estaremos muy obligados a revisar con estudios de imagen el área de la laringe. En cuanto a la etapa esclerótica o fibrótica, como lo vemos en esta imagen, es completamente cicatricial. El diagnóstico en este estadio por biopsia generalmente es muy difícil, ya que el microorganismo no se puede ver. Y aquí podemos ya ver atresias, o sea, ya aquí ya podemos ver, por ejemplo, aquí está la nasal derecha totalmente atrésica que obstruye la luz de la fosa nasal e incluso puede llegar a tener estenosis de fosas nasales. Y se observa generalmente una extensa fibrosis con obstrucción interna en un estudio que hagamos con endoscopía o nasofibroscopía. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, el paciente puede llegar con obstrucción nasal, disnea progresiva, disfonía, y el paciente va a referir que tiene abundantes secreciones nasales purulentas y malolientes. Más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales y cómo poder determinar que estamos sospechando de esta patología y no de otras. Entonces, los pacientes pueden presentar en la disnea de reposo con estridor naríngeo. Aquí nos hace énfasis que tenemos que hacer auscultación cardiorrespiratoria y esta tiene que ser normal. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen afectaciones cardíacas que pueden llegar con disnea. Entonces, si el paciente tiene una auscultación cardiorrespiratoria normal y tenemos esas malformaciones y tenemos disneas, pues vamos a
con un estridor laríngeo, vamos a estar sospechando de que el paciente tenga una estenosis a nivel subglótico e incluso una sinequia de cuerdas vocales. La sinequia de cuerdas vocales no está en todos los pacientes, es solo los pacientes que tengan afectación laringea, que tengan un proceso crónico de la enfermedad y que ya tengan un efecto cicatrizal de mucho tiempo a nivel de laringe, de cuerdas vocales. Van a ser pacientes con fiebre y las fosas nasales van a estar ocupadas por secreciones y costritas que nos pueden impedir ver adecuadamente esta mucosa nasal. Entonces, el diagnóstico se basa en 5 pilares esenciales. Uno de los importantes es que nosotros hagamos la sospecha clínica desde que estamos viendo al paciente, que tengamos un estudio histopatológico, bacteriológico, inmunohistoquímico que nos orienten a la enfermedad y estudios de imagen, desde tomografías hasta resonancias magnéticas. Entonces, histopatológicamente, el rinoescleroma se va a caracterizar por esos infiltrados celulares que siempre van a ser densos y que contienen células plasmáticas y grandes células derivadas de los macrófagos. La histopatología va a constituir este pilar fundamental del diagnóstico y va a ser imprescindible para el diagnóstico de estos pacientes. Vamos a encontrar 2 elementos que son pactognomónicos de la enfermedad, que son las células de Microlix y los cuerpos de Russell. En cuanto a las células de Microlix, van a ser histiocitos macrófagos de tipo, si se observa aquí, son de tipo vacuolado, son grandotes y son redondos que pueden medir desde 100 a 200 micras. Y estos, como les mencioné anteriormente, estos macrófagos adentro van a tener a Klebsiella, van a tener estas bacterias ya sea vivas o ya sin vida, o sea, pueden estar viables o no viables dependiendo del sistema inmune del paciente. Generalmente se dice que la mayoría de las bacterias que van a contener van a estar viables. En cuanto a los cuerpos de Russell, van a ser estos cuerpos eosinofílicos. Bueno, aquí se ve un poquito rojito, pero son los eosinofílicos en el citoplasma de estas células plasmáticas, tienen forma elíptica, son homogéneas y estos, a diferencia de las células de Microlix, van a medir entre 20 a 40 y se describen también hay una tinción que se llama una tinción de Wardin-Starrick, donde son marcadores de bacteria y se dice que están plata positiva en este tipo de estudios. Vamos a ver también estudios bacteriológicos, o sea, los cultivos bacteriológicos dice que tienen una baja sensibilidad, generalmente es alrededor de un 50%. Entonces, si es positiva, perfectamente nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, pero si es negativa y estamos en zona endémica, no podemos decir que el paciente no tenga el diagnóstico. Aquí mucho nos va a ayudar el análisis inmunohistoquímico con CD68, esta glicoproteína que se va a expresar en la membrana plasmática de los macrófagos. Si el macrófago en su momento tuvo dentro de él un bacilo viable o no viable de Klebsiella, lo va a marcar en el análisis con el marcador específico de CD68 y esto va a ser útil en aquellos casos donde el estudio bacteriológico nos dé negativo, pero en nos dio un marcador positivo a CD68 y se va a confirmar, siempre en esta se pide que la biopsia sea en la primer fase de la enfermedad, o sea, en la fase catarral. Y nos pide que hagamos la muestra desde el septum hasta corneta inferior, que son los lugares más idóneos para obtener este tipo de muestra. Otra de las cosas que nos pueden ayudar al diagnóstico va a ser el análisis inmunohistoquímico. Uno de ellos es el de pancitoqueratina, que la función principal de la pancitoqueratina, sin ser prueba, es que dentro de la célula, en la célula va a formar una barrera rígida y va a evitar la entrada de cualquier microorganismo, no exactamente hablando ahorita de Klebsiella, de cualquiera. Entonces,
en este tipo de prueba, si está aumentada la pancitoqueratina, al exponerse con un marcador específico para Klebsiella, se puede sospechar que hubo un contacto con el bacilo anteriormente. En el caso de alfa-1 antiquimiotripsina, es otra glicoproteína que tiene actividad como de célula eliminadora o citotóxica in vitro, y esta se va a encargar de activar el control de procesos inmunológicos e inflamatorios como marcador. En el caso de la técnica de inmunoperoxidasa, es cuando el anticuerpo molecular se va a unir al antígeno capsular, siempre y cuando haya estado expuesto, en el caso de Klebsiella, y va a ser altamente específica y fiable para el diagnóstico. Lo ideal en esto es que la toma de biopsia sean de las zonas afectadas donde estamos viendo nosotros la lesión por granulomas, y entonces a nosotros generalmente nos va a arrojar los cambios histológicos más característicos a la hora de recibir el reporte de patología. Hubo un artículo que leí que fue realizado en Egipto donde concluyó que si el paciente tiene células plasmáticas y ausencia de eosinófilos en biopsias y con síntomas nasales, a pesar de que no tengan células de microlix o cuerpos de Russell, se debe plantear la posibilidad de que sea rinoescleroma, sobre todo en zonas endémicas como es aquí en México. Un estudio que bien nos puede apoyar al diagnóstico va a ser la broncoscopía. En esta imagen vamos a ver dos pacientes diferentes afectados por rinoescleroma. Si se fijan, hay una inflamación de los cartílagos aritenoides, bueno, más en esta que en esta. Hay una deformidad tremenda, de hecho ya no se puede ver adecuadamente la anatomía, los pliegues aritenoepiglóticos pues, están llenos de estas lesiones blancas, mamelonadas, costra, a ver, lesiones de estas blancas, mamelonadas, las costritas, lleno de secreción. Este paciente no se ve tan mal, sin embargo, aquí también sigue habiendo estas lesiones blanquecinas y va a tener esta evidente inflamación. Si ustedes se fijan aquí, ya no se ve la anatomía normal de las cuerdas vocales. O sea, se podría decir que incluso se perdió toda esta anatomía y por consiguiente la región subglótica, incluso a lo largo de toda esta área de la tráquea, se ve totalmente inflamada, aquí también con la luz disminuida, lo que va a provocar que el paciente seguramente tenga disnea o que el paciente también pueda tener disfonía. Ok, vamos con los estudios de imagen. Generalmente no es muy útil para el diagnóstico específico como tal, sin embargo, sí está orientado para descartar otras patologías, determinar el daño, el tamaño, la extensión de la lesión y también le va a ayudar al cirujano durante la intervención quirúrgica. Generalmente estos pacientes van a presentar afectaciones desde la columela de la nariz en su parte, en su anatomía externa facial, el septum, la afectación de las coanas, las aritenoides, la afectación glótica, subglótica, y también podemos ver pacientes que tienen esa nariz sencilla de montar. Entonces aquí tenemos una imagen, es una TAC de corte axial con una masa, si podemos ver aquí, isodensa comparada con el músculo, que se lleva, que está en toda la fosa nasal y desvía el septum nasal hacia el lado izquierdo. Incluso aquí hay una pequeña ruptura. Tiene destrucción de los planos anteriores, de los planos también medios. Y si se fijan aquí, hay un área de extensión hacia la parte dérmica o hacia la parte más anterior del vestíbulo de la nariz. Aquí esta es otra imagen, es otra tomografía en el corte coronal, en el corte axial, corresponden al mismo paciente y se ve la presencia de ese tejido inflamatorio nasal bilateral con obstrucción de toda la fosa nasal, desde la parte anterior hasta la parte media, incluso la parte posterior. Los complejos osteomatales de este paciente están totalmente ocupados
al igual que los senos paranasales, los maxilares se ven aquí en la zona coronal y aquí también se ven ocupados en el corte axial. Y las celdillas etmoidales están, si no es que destruidas, están ocupadas por ese tejido granulomatoso. Y aquí, en el caso de esta TAC, pues no se aprecia lesión ósea. Bueno, eso es una resonancia magnética, se ve un poquito borrosa, es una T1 ponderada en corte axial. Vemos aquí esta estenosis laringea concéntrica, secundaria a tejido granulomatoso de un paciente con Klebsiella rhinoescleromatis. Y aquí la luz glótica se ve evidentemente disminuida por ese tejido granulomatoso. Esta es otra resonancia magnética, también está en T1 ponderada, es un corte sagital y vemos toda esta obstrucción. O sea, si nos damos cuenta aquí, esta es la epiglotis, ¿sí? En esta zona, a nivel de esta zona, vamos a tener la glotis, la supraglotis hacia arriba y la subglotis. Esta lesión es tan grande que está obstruyendo la luz de la parte de todo esto, de la laringe, incluida toda la tráquea en su parte más superior. Y generalmente, o sea, nosotros aquí vemos el esófago que está cerrado y esta lesión se está yendo hacia atrás. O sea, no significa que esté abarcando el esófago, sino que si la lesión está en una imagen más lateralizada, o sea, nosotros podemos tener esta falsa impresión de que se está yendo al esófago. Sin embargo, recordemos que la mucosa que es de preferencia para esta bacteria siempre va a ser la mucosa respiratoria, o al menos hasta ahorita no se ha reportado que tenga preferencia por otro tipo de mucosa. De tejido. Bueno, sí, el diagnóstico desplaza. Ajá, exactamente. O sea, esto está desplazando más que otra cosa el área del esófago, pero no está afectando esófago. O sea, vemos aquí la luz delgadita del esófago. Probablemente sí condicione molestias para deglutir. Sí, de hecho, generalmente estos pacientes, dependiendo del nivel de afectación que tengan, o sea, van a llegar que sí con disnea por la obstrucción nasal, disfonía, porque pues evidentemente esa presión subglótica no va a ser lo suficientemente correcta o lo suficientemente grande para que se pueda producir la voz. Entonces, en este paciente también, al hacer un desplazamiento del esófago, pues seguramente va a tener algún... Sin embargo, esta disfagia se podría presentar a nivel esofágico. Entonces, en el diagnóstico... Por la gran obstrucción que existe, probablemente pues pueda llegar a tener molestias incluso faringia. De otofagia. Sí, desde arriba. Puede ser. Entonces, en el diagnóstico diferencial vemos estas patologías que les enlisté aquí. Sin embargo, hay dos de especial importancia, que va a ser el granuloma de la línea media y sinusitis. Son las enfermedades que más se van a parecer a rinoescleroma. Rinoescleroma, para empezar, es una enfermedad complicada de diagnosticar. ¿Por qué? Porque tiene signos de rinorrea fétida, congestión nasal, que nos puede hacer sospechar de otra patología. Sin embargo, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico con los cultivos o con los estudios de inmunohistocompatibilidad, histopatología, y poderla diferenciar, por ejemplo, de una sinusitis de tipo crónico, que también tienen rinorrea fétida, que también tienen congestión nasal, que sí, evidentemente no van a tener esos cambios en la nariz que vemos como esa nariz de tapir. Y por ejemplo, en el granuloma de línea media, que también es un proceso granulomatoso y es necrótico, y que también destruye la nariz, senos paranasales, paladar y otras estructuras faciales,
Las causas de este granuloma de línea media no es producida por este tipo de infección. Puede ser incluso autoinmunes, puede ser idiopática, y el diagnóstico diferencial sí nos lo va a hacer la presencia de células de Microlix, los cuerpos de Russell, o en el caso de la presencia de cultivos bacteriológicos o el CD68 que nos pueda ayudar con este diagnóstico, o incluso la presencia de esa presencia eosinofílica de las células plasmáticas. Sí, generalmente, bueno, ojalá que nunca les toque verlo, pero si llegan a ver un escleroma, un rinoescleroma, no se les olvida. Son costras muy grandes, casi así como si hicieran guantes de la nariz, así forman como un guante de moco a nivel de la nariz, y cuando los llega a tocar uno sangran con mucha facilidad. Entonces, eso generalmente hace pensar en un escleroma y, pues, bueno, la biopsia es la que determina, el diagnóstico, vaya. Y al Pero, final pues, va a ser la que va a dar el diagnóstico sí, pero, pues, definitivo. si no tienen forma de hacer una biopsia, pues, mejor empiezan el tratamiento. Sí es bien difícil su erradicación, aún siendo Sí. agresivos. Muchos utilizan mucho las cefalosporinas y se las dan por tiempos largos y todo, pero es bien difícil la erradicación de esto. Tienen que tener mucha limpieza, mucho cuidado para, pues, para poder mejorar. Sí, de hecho, lo que mencionaba varias literaturas es que es difícil de tratar, porque a pesar de que hay una amplia variedad de tratamientos y combinaciones de antibióticos y drogas citotóxicas, radiación o láser, generalmente ninguno por sí solo puede ser ideal, y mucho dependerá de la respuesta inmune que tenga el paciente. Entonces, Klebsiella generalmente es resistente a los antibióticos, y esto es por su característica de ser intracelular y que no va a estar expuesto a concentraciones suficientes del medicamento antibiótico que se le esté proporcionando al paciente. Hablaba de el primer fármaco que se utilizó para el tratamiento fue streptomicina, considerado en su inicio de elección hasta que llegó la tetraciclina. Sin embargo, se requerían meses, incluso años de tratamiento con dichos fármacos, y había pacientes que respondían y otros que no respondían a este tratamiento. Actualmente se han utilizado trimestoprim con sulfa e incluso rifampicina local o sistémica y las cefalosporinas. Sin embargo, no existen estudios como tal sobre la eficacia de estos fármacos. El ciprofloxacino, esta quinolona, se ha visto que tiene una excelente penetración en los tejidos y es de amplio espectro y tiene pocos efectos colaterales comparados, por ejemplo, con rifampicina, en este caso, o trimestoprim. Sí tiene efectos gastrointestinales. La cosa aquí es que tiene la ventaja de administrarse 2 veces al día, no más de 2 veces al día, y esta característica en los pacientes generalmente mejora la aceptación al tratamiento por periodos. A veces se les dan periodos mínimos de hasta 6 meses. Entonces, Exacto. generalmente es muy bien tolerado por los pacientes. Otra ventaja teórica que tiene la quinolona es que se concentran dentro de los macrófagos, y como comentaba anteriormente, si el microorganismo está dentro del macrófago y llega quinolona dentro ¿El de macrófago? este macrófago, esto va a favorecer evidentemente la efectividad de este medicamento. Por eso es que se ha recomendado, y y siempre y cuando nos permita que el paciente lo tolere, que el paciente no tenga otra molestia, o que sobre todo no tenga algún efecto adverso con este medicamento. Los problemas clásicos en el tratamiento generalmente de estos pacientes es la larga duración. Muchos pacientes se reporta que dejan la medicación o empiezan a sentirse bien al inicio de la medicación, sienten que ya tuvieron un alivio y suspenden el tratamiento antes de los 6 meses, que es de las
de lo mínimo recomendable, porque hay artículos donde también dicen entre 4 a 6 semanas. Sin embargo, es que dice que en los primeros 6 meses es cuando mayor probabilidad tengan de recidivas. Hablaba también que tetraclicina pues se suspendió porque tiene elevación en enzimas hepáticas y esto no era nada beneficioso para el paciente. Y como se llevaba a cabo durante muchos meses, entonces se tenía que estar haciendo pruebas el paciente para ver si tenía elevación de las enzimas, se le quitaba el antibiótico, se volvía a poner, entonces se ha visto que lo mejor ha sido con quinolonas, en este caso estudiaron ciprofloxacino, aunque hay artículos que todavía dicen que la streptomicina con tetraclicina es el tratamiento todavía estándar para rinoescleroma. Realmente no se ha visto algo como tal o que diga, este es el tratamiento ideal. O sea, algunos pacientes siempre van a responder a unos, otros a otro tipo de medicamentos, pero sí alcanza a ser de mayor efectividad ciprofloxacina, número 1, porque va a penetrar al macrófago, y número 2, porque tiene menores efectos adversos en comparación con otro tipo de medicamentos. También se recomienda aquí a los pacientes lavados nasales. Estos se van a hacer con 1 litro de agua, 20 mililitros de peróxido de hidrógeno y 15 mililitros de bicarbonato en ambas fosas nasales. ¿Esto para qué? Generalmente es para evitar la acumulación de secreciones que se van a generar por ese tejido granulomatoso que hay en la nariz y en el trayecto respiratorio. Habla también de la cirugía endoscópica nasosinusal. Esta generalmente se va a usar para casos urgentes o de grave obstrucción, o que también pacientes que tengan defectos estéticos residuales de la enfermedad, y va a resecar este tejido patológico encontrado en cualquier área de la vía respiratoria, sobre todo de la nariz. También tenemos aquí la escisión de lesiones granulomatosas con láser de dióxido de carbono, y también nos va a ayudar para aliviar la obstrucción nasal y la función de las cuerdas vocales. En el caso ya de procedimientos quirúrgicos, los pacientes, así como tienen obstrucciones a nivel nasal, también van a tener estenosis laríngeas, y se puede utilizar esta férula. Es una férula en T, la férula de Montgomery. O sea, esta lo que va a hacer es que va a quedar aquí a nivel de la glotis, y eso va a impedir que se cierre la luz de la glotis, ¿sí? Y va a quedar, y va a tener una salida como tipo traqueotomía, en el cuello de los pacientes. Generalmente esta férula, este tipo de férula, que es una férula de silicón, que no va, que no va a evitar, o sea, no va a tener adherencias el paciente a nivel de esta área, y generalmente se puede usar para las estenosis causadas por rinoescleroma, además de otros tipos de estenosis por otras etiologías. Y generalmente se va a usar como prótesis después de que se operó al paciente en esta región de la subglotis, y se deja 4 semanas aproximadamente, y después de 4 semanas se tiene que citar al paciente para retirar con laringoscopía. Sí. Entonces, las secuelas laríngeas por infección de Klebsiella pueden representar siempre un riesgo para la vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener afectación obstructiva de las vías respiratorias, como en este paciente. Si se fijan aquí, este es un paciente evaluado con nasofibroscopía, son fotografías, y tiene aquí esta zona en la comisura anterior. Vamos a ver esta zona de sinequia que abarca casi desde el primer, casi hasta el segundo tercio de las cuerdas vocales. Esto lo que está causando en este paciente, pues, es esta disminución de la luz de la glotis, una luz que reportaba en este paciente de 5 milímetros más o menos. Y a este paciente lo que le hicieron fue colocar quillas. Son el tipo de quillas que se colocan ya, las quillas modernas, no es una férula como la que mostré anteriormente.
y se colocan a nivel de esta zona para evitar que otra vez cuando se opere al paciente se le retiren estas sinequias, no se vuelvan a formar esta unión entre las cuerdas. Y no se vuelva a adherir. No se vuelva a adherir. Y entonces este paciente, después de una semana posoperado, pues se muestra aquí que tiene aumentó la luz de la glotis y tiene un cierre, pues más o menos adecuado. Decía ahí normal, pero pues aquí hay un cierre en la parte posterior, no se ve como que un adecuado cierre aún, aunque recordemos que es una semana después del medicamento. Este paciente le estaban dando antibiótico con otra fluoroquinolona, en este caso le dieron a levofloxacino, y tuvo buenos resultados. Entonces, yo creo que podemos concluir que los métodos quirúrgicos sí pueden en mucho ayudar a resolver esta patología. Sí. Y se pueden agrupar en categorías como el método endoscópico, la dilatación tradicional por férulas, que en este caso entraría, las técnicas de láser y la cirugía abierta, que sigue siendo el mejor método para manejar esta estenosis laringotraqueal grave, en especial los pacientes que requieren dejarle una traqueotomía. Entonces, ¿Perdón, doctor, iba a hablar? No, les digo que sí causan muchas complicaciones el escleroma, y entonces sí a veces se requiere pues de la intervención de los otorrinos para quitar todas estas adherencias que va dejando la inflamación y esas costras que les digo que son muy sangrantes, y entonces eso es lo que va haciendo que el tejido vaya granulando y vaya pues cerrándose, total. Tiene un cierre completo de la vía y causa muchas obstrucciones, entonces tienen que ir a retirar todo ese tejido para que la persona pueda mejorar, y sí, a veces ni modo, se tiene que estar dando medicamentos por mucho tiempo. El problema es ese, que luego los pacientes a veces no tienen los recursos para estar comprando un medicamento porque son caros, las quinolonas son caras. Pero bueno, pues ni hablar. En el INER incluso existe una clínica de rinoescleroma, no sé si todavía continúe, pero ahí en el INER anteriormente era donde más se veía a estos pacientes. No sé, doctora, yo creo que sería cuestión de investigar si todavía tienen esa clínica. Bueno, aquí traigo una imagen, es una paciente con diagnóstico de rinoescleroma. Y esta paciente, si nos fijamos aquí en la vista de base y laterales, pues tiene una lesión a nivel de los cartílagos nasales después de la pirámide, que es una lesión que corresponde a una lesión de silla de montar por rinoescleroma. Entonces, a esta paciente se le hizo una rinoplastía y se le colocaron injertos de concha auricular en las zonas de destrucción por rinoescleroma, y se ve que tuvo una mejoría estética notable. Sin embargo, estos pacientes, antes de cirugía, se debe asegurar que el paciente ya no tenga la presencia del microorganismo y tener controles posteriores para evitar que otra vez se vuelva a presentar las lesiones, y estar vigilando si no tiene algún tipo de lesión granulomatosa en otro tipo de región de vías respiratorias superiores e inferiores posteriormente. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, alguien que quiera complementar algo. ¿No? ¿No preguntas? Yo creo que no, doctora. Bueno, pues les vuelvo a decir que ojalá y que nunca